Les damos la bienvenida agradeciendo que hayan aceptado la invitación a acompañarnos en esta actividad y esperamos que no sea la última. Aprovechamos la ocasión para comentarles y ofrecerles este nuevo espacio cultural que posibilita el diálogo en torno a la memoria, el patrimonio y la historia de la ciudad. Dentro de las actividades programadas para la celebración del Mes Nacional del Patrimonio, hemos organizado el primer seminario Historia de Cartagena, Nuevas Perspectivas. El tema que se presentará en esta oportunidad es sobre Rafael Núñez y la época de la regeneración en Cartagena de Indias, con 3 interesantes conferencias a cargo de los historiadores María Angélica Tordesilla, Lauri Simancas y Roberto Lora. Este seminario se realiza en coordinación con el Grupo de Investigación Historia del Nuevo Mundo y el Semillero de Investigación Historia en Movimiento de la Universidad de Cartagena. Entonces, ¿ya? ¿Ya? Ya. Muy bien. Estaba Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a nuestros ponentes, a los profesores asistentes y a todo el público en general que en el día de hoy nos acompaña. En el marco del primer seminario de Cartagena, Nuevas Perspectivas, la Casa Museo Rafael Núñez, el Grupo de Investigación Historia del Nuevo Mundo y su Semillero de Investigación Historia en Movimiento, adscritos al programa de Historia de la Universidad de Cartagena, le damos a todos nuevamente una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a este evento que pretende consolidarse como un espacio de debate y de reflexión que permita al público académico y a la población en general ponerse en contacto con la historia del país, la región y principalmente de la ciudad de Cartagena, así como las distintas perspectivas y problemáticas que están siendo construidas y analizadas por los jóvenes historiadores. En esta oportunidad, y a la luz de los trabajos que nos van a presentar nuestros ponentes del día de hoy, se nos ofrece la posibilidad de dialogar sobre Rafael Núñez y la época de la regeneración en Cartagena de Indias, resaltando así varios de los procesos que se gestaron en este periodo, tales como los ideales políticos que la configuraron, el papel de la educación y su intención de forjar el ciudadano, y finalmente la constitución de algunas actividades comerciales que tuvieron vida durante esta época, que casualmente guarda una perfecta relación y significado con el espacio en el cual nos encontramos en este momento. Así, y en primera instancia, damos la palabra a nuestra primera conferencista del día de hoy, María Angélica Tordesilla Campo, quien es egresada en tesis del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, editora de la revista Al Aula, y entre su trayectoria académica cuenta con un diplomado en Historia, Cultura y Nuevas Tecnologías para la Sociedad del Futuro. Ha sido merecedora de una pasantía de movilidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia en Puebla, México. Asimismo, ha participado como ponente en espacios académicos como el Foro de Estudiantes de Historia Luis Troncoso Valle, en su versión 7ª y 8ª, y en el primer Congreso Colombiano de Estudiantes de Historia de la Universidad de Cartagena, y contando a su vez con publicaciones entre las que se encuentra la titulada El artesano en Cartagena de Indias, consignada en la revista El Aula. De esta forma, y luego de presentarles esta breve repaso de su vida académica, le doy paso a la historiadora María Angélica Tordesilla y su ponencia titulada Estado, Libertad y Orden, las ideas políticas de la regeneración. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo a la Casa Museo Rafael Núñez, al Grupo de Investigación Historia del Nuevo Mundo y al Semillero de Investigación Historia en Movimiento por la oportunidad de este escenario para compartir los trabajos que hacemos los estudiantes de la universidad, como un escenario también, como lo decía Yuri, de debate, de presentación de nuestras ideas que, si bien no están acabadas, son como un proceso continuo de nuestro quehacer como historiador, ¿no? Bueno, mi trabajo se titula Estado, Libertad y Orden, ideas políticas durante el periodo de la regeneración. Este trabajo hace parte de mi tesis para aspirar al título de historiadora y tiene un objetivo principal. El objetivo es analizar a la luz de los textos de un autor
y hablo de textos a todas sus publicaciones, y en este caso hablo de Rafael Núñez. Durante mi trabajo me dedico a estudiar sus discursos en los diferentes escenarios donde él publicó o donde aparecen sus discursos, como la prensa, la reforma política de Colombia, los ensayos de crítica social. La revisión que hago expresamente se enfoca en tres conceptos claves que son lo que transversaliza mi trabajo de investigación, y es lo que tiene que ver con el Estado, la libertad y el orden. De alguna manera quiero dejar claro un poquito por qué trabajo las ideas de Rafael Núñez, ¿no? Yo no voy a trabajar de pronto, como acostumbramos mucho en la historia, un hecho en específico, una guerra, una revolución, no. Yo trabajo las ideas de Rafael Núñez. Y me tomo pues el atrevimiento de trabajar esta disciplina de la historia, que es la historia de las ideas políticas, porque de alguna manera parto de una tesis, ¿no? Y es que todo el hacer del hombre está guiado por unas ideas. Todo el discurso del hombre está guiado sobre unas ideas que son las que ponen en marcha ciertas prácticas, y en este caso las prácticas políticas a las que se va a referir Rafael Núñez durante la regeneración. Y obviamente hablo de ideas políticas, no me voy a centrar de pronto en sus ideas religiosas, ideas morales o sus ideas sobre la educación. Me voy a referir a las ideas políticas. Con esto lo que intento es mostrar qué entiende Rafael Núñez como política, ¿no? Y por qué durante sus años de gobierno él va a ejecutar un proyecto al que él llama un proyecto regenerador, en base a lo que él define y lo que él entiende por política. No voy a entrar en detalle de lo que es la regeneración, por lo que pues el tiempo en este espacio no permite hacer esa profundidad, pero sí quiero que tengamos claro como dos visiones, ¿no? Y es que hay una literatura, hay una historiografía de corte liberal que entiende la regeneración como un proceso, como un proyecto político de carácter conservador, un proyecto político que muchos han tildado como retrógrada, que el país venía de pronto en un ascenso, en un nivel de progreso liberal, y llega Rafael Núñez y entonces este proyecto devuelve toda la política liberal y lo que hace es estancar al país, y yo no voy a entender la regeneración como ese proyecto, en tanto estoy distante de esa postura. Y tampoco pues voy a decir que soy defensora de Rafael Núñez, pero sí quiero, y creo que como historiadores nosotros tenemos el deber de dejar claro ciertas nociones, ciertos conceptos sobre la historia, y no haciendo juicios de valor, ¿no? En este caso yo no intento decir que estuvo bien ni que estuvo mal, intento es mostrar qué es lo que trata de defender Rafael Núñez. Entonces voy a entender la regeneración como un proyecto político que intenta ser una alternativa al caos que genera el periodo liberal radical de mediados del siglo XIX, sobre todo la década del 60 y 70, y voy a entender la regeneración, o voy a tratar de comprender por qué para Rafael Núñez la regeneración se va a convertir en un proceso, en un proyecto restaurador del orden, y de un orden que para él va a expresar la mejor forma de civilizar a este país. Ahora bien, dentro de todo ese discurso regenerador yo me voy a centrar en analizar el Estado. Y con el Estado voy a entender el Estado desde las dos posiciones que él defiende, desde dos principios que él va a defender: el principio de la libertad y el principio del orden. Para Rafael Núñez hay un problema clave durante el siglo XIX, que es el tema del gobierno, ¿no? De la incapacidad que tiene Colombia de gobernarse, de generar políticas capaces de instaurar un orden, de consolidar el Estado, de definir la nación colombiana, ¿no? Entonces para él hay un problema que es la inexistencia de un gobierno capaz de superar esos problemas regionales, porque pues echándole una ojeada a la historia de Colombia durante el siglo XIX, lo que nos damos cuenta es que hay un proceso, si bien hay un proceso que transversaliza todo el siglo XIX, que es el proceso de lo que ya creo que tenemos muy desgastado, el tema de la construcción de la nación durante el siglo XIX, también es interés del proyecto regenerador seguir construyendo el Estado. Yo creo que en ese sentido no discrepo de la idea, pero sí digamos que Rafael Núñez va a ver de pronto esa inconsistencia de que no, el Estado, y claro, él fue liberal, y yo defiendo a partir de las lecturas que hago de él,
que él sigue siendo liberal con el proyecto conservador, que con el proyecto regenerador, perdón, que Rafael Núñez no fue conservador. Y hablo en términos ideológicos, ¿no? Ya ahí sí, de las prácticas políticas, de las prácticas sociales que se van a generar durante el periodo que va de 1875 a 1905, por ejemplo, que es como un espacio que se considera el espacio del proyecto regenerador, ya eso sería otro tema de investigación, ¿no? Cómo responden las prácticas políticas a las ideas liberales del momento, pero yo defiendo que Rafael Núñez es un liberal, sigue siendo un liberal moderado, con un carácter muy republicano, y es evidente en lo que él dice, ¿no? Es evidente en sus discursos, es evidente en sus escritos, y yo creo que en ese sentido lo que es evidente no podemos negarlo, ¿no? Entonces para él va a ser una prioridad que durante su proyecto regenerador crear un gobierno que sea capaz de sobreponer sobre esos intereses individuales y, como llama él, egoístas del liberalismo radical, sobreponer un gobierno que sea capaz de entender la voluntad general. Y cuando se refiere a voluntad general se refiere al bienestar de la sociedad. Él habla del interés común, del bienestar común, no el interés de un partido, no el interés de uno de los estados soberanos, no el interés de una región específica, sino el interés de un estado que él conoce como Colombia, ¿no? Y que para él va a ser un problema que esté fragmentado. Obviamente, dentro del análisis del discurso hacia Rafael Núñez, nosotros vamos a encontrar muchas contradicciones dentro del periodo donde él es un liberal militante del Partido Liberal como tal, y luego vamos a encontrar otros discursos cuando ya conforma el Partido de la Unión, conforma el Partido de la Unión Nacional, pero digamos que la política no está exenta de las contradicciones. Yo creo que en ese plano es que se mueve la política, de las contradicciones, del conflicto. Pero Rafael Núñez va a entender, él mismo se va a dar cuenta que durante un momento de su vida, sobre todo cuando fue militante completamente del Partido Liberal, y donde dio muchas ideas sobre cómo debería ser el gobierno liberal durante mediados del siglo XIX, él se va a dar cuenta, ¿no? Creo yo que entra en un proceso de análisis reflexivo y un análisis bastante íntimo sobre hasta dónde ha llevado esa idea liberal a Colombia. Y él mismo va a decir en sus discursos: nos hemos equivocado. Lo que estábamos haciendo lo estuvimos haciendo mal, porque en principio no entendimos cuál era la realidad social de Colombia y quisimos meter una idea de liberalismo europeo que aquí no cabía, que aquí todavía no teníamos las bases para desarrollarla. Y claro, obviamente él no va a decir que todo estuvo malo, pero sí va a ser muy enfático en decir: esta sociedad fragmentada que tenemos, este estado fragmentado no puede seguir. Y de ahí pues la idea de centralizar el gobierno, ¿no? Para Núñez el tema del Estado va a mimetizarse con el tema de la gobernabilidad, ¿no? Tanto en sus discursos no vamos a encontrar el concepto de Estado definido, pero sí vamos a encontrar mucho que él habla sobre el gobierno, y en ese sentido yo trato de hacer como la relación Estado-gobierno para entender que un Estado fuerte es un Estado que es capaz de gobernar. Núñez, a partir de su idea de un Estado capaz de gobernar, él va a decir que no es cualquier Estado el que va a ser capaz de gobernar. El Estado que va a ser capaz de garantizar los derechos de todos, los derechos o el bienestar común del país, va a ser un Estado que va a estar guiado por unos principios. Pero el principal principio que él va a rescatar es el principio de los acuerdos políticos, el principio de la conciliación. Y pues razones tiene, ¿no? Una política que se ha venido gestando en base a la violencia armada, sobre el estatus de cualquiera de los dos partidos, liberales o conservadores. Él va a decir: yo creo que ya está bueno ya está bien de esta política encarnada en la violencia armada, y es necesaria una política de conciliación. Entonces, dentro de esa política de conciliación, él va a marcar unas pautas muy interesantes: el tema de la justicia, el tema de la libertad y el tema del orden. Para Rafael Núñez es importante, él dice: no hay república que no tenga, o bueno, idealistamente hablando, él dice: no hay república que no tenga por soberana coronada la justicia. La justicia debe ser el espacio, debe ser el escenario donde se desenvuelva la política de cualquier república, ¿no? Y él por eso va a decir: es que el gobierno nacional no puede ser el gobierno de una minoría, debe ser el gobierno de la mayoría. La república del derecho es la república que debe primar. Y obviamente él va a relacionar esa justicia
con los términos de libertad y con los términos de orden. ¿Por qué? Porque él va a entender, bueno, la libertad a la que se refiere el periodo liberal radical es una libertad para él exagerada, una libertad donde se desconoce el bienestar común por dejar en alto o sobresaltar los ideales individuales, ¿no? Y en ese caso él va a decir, es que no es el bien individual lo que hace una nación, no es el bien individual lo que va a conformar un Estado, es la necesidad de entender el bien común que está sobre el bienestar individual. Y bueno, la frase que todos conocemos, no hay la libertad de un individuo llega hasta donde empieza la libertad del otro, lo va a decir él dentro de sus ensayos de crítica social. Y es con esto diciendo la libertad, sí es necesario un Estado donde la libertad sea un principio político, y eso lo va a tomar él de los filósofos contractualistas. Es necesario un Estado que sea fuerte y que permita y que genere condiciones de libertad. Pero ojo, esas condiciones de libertad deben estar mediadas por el bienestar común, por el bienestar general. Y obviamente el orden. Él decía, es que esta libertad desenfrenada que nos ha traído el devenir del liberalismo radical, lo que ha traído es un caos, lo que ha traído es un desorden nacional. Y preocupado por ese caos, por ese desorden nacional, él va a decir, es necesario restaurar el orden. Y es ahí donde vamos a encontrar que más que el que sea un amante de la Iglesia Católica, que más que él sea un partidario del Partido Conservador, valga la redundancia, él lo que va a tomar es como estrategia, ¿no? Como esa metodología política que él tiene, capaz de decir qué elementos de esta sociedad me pueden servir a mí para restaurar el orden. Y yo creo que no se equivocó, y sin con esto querer defender la idea, en tomar a la Iglesia como parte de la reestructuradora del orden y cederle el espacio educativo donde él también entendía que era el escenario pues donde mayores alcances puede tener la restauración del orden, ¿no? Educar a la sociedad, y una educación que se sale de los escenarios académicos, estudiantiles, de la escuela, una educación que él va a decir es una educación generalizada, todo el Estado colombiano debe educarse. Y bueno, vamos a encontrar otras estrategias políticas que él va a utilizar, como la creación de la Policía Nacional, la creación de un Estado fuerte, nacional, ya no de grupos militares sectorizados de acuerdo a los estados soberanos, sino un cuerpo militar que sea capaz de defender a la nación completa, ¿no? Por eso la idea de centralizar el poder, de centralizar el Estado, de hacer un Estado fuerte. Para Rafael Núñez aquí la idea no es un Estado débil, que es lo que siempre defienden los liberales, ¿no? Para Rafael Núñez lo importante era solidificar la fuerza de un Estado. Y bueno, es posible y claro que sí, plantear la idea de que un Estado autoritario, un Estado que hiciera valer su autoridad sobre cualquier otra condición de la sociedad, pero un Estado que se sintiera autoritario porque hay la necesidad de salvaguardar una sociedad que se encuentra en este momento en una crisis. Por eso la frase de no regeneración o catástrofe, definitivamente o nos regeneramos o esta sociedad definitivamente llega a su declive. Que hay que mirar la letra menuda de esas expresiones, sí, claro, ¿no? Pero lo que yo quiero rescatar, y con esto quiero concluir, y es que si bien la regeneración se va a entender como, bueno, yo la voy a entender dentro de mi trabajo como una alternativa al caos generado por los liberales radicales, así como los liberales radicales entendieron que necesitaban unas políticas liberales para contrarrestar esas políticas coloniales que todavía hasta mediados del siglo XIX eran latentes en Colombia y que no dejaban, pues, entre comillas, el desarrollo económico y político del país. La regeneración va a aparecer como eso. Yo intento mostrar como en mi trabajo cómo hay un encadenamiento de alternativas. Es decir, estamos en un proceso, estamos en un siglo de construir el Estado, de identificarnos como nación y hay que responder a las situaciones, ¿no? El Estado colonial que tenía sus secuelas hasta mediados del siglo XIX no era lo propicio, entonces era necesario pues las ideas liberales europeas. No dio resultado ese Estado liberal radical, entonces Rafael Núñez y su cúpula política piensan en regenerar al país. Pero yo en realidad lo que intento defender en mi trabajo es cómo Rafael Núñez entiende la política como consenso. Y me parece un elemento pertinente en esta época donde estamos pasando, y bueno, no quiero decir que soy militante del partido de la UNI, de las ideas políticas de nuestro presidente, pero hay como una especie de
de ir y venir el pasado y nuestro presente, ¿no? Estamos viviendo un escenario político muy actual sobre entender entender nuestro gobierno como un gobierno de paz, como un gobierno de conciliaciones, como un gobierno que se ha interesado por la restitución de la memoria a través de la conciliación, a través del perdón. ¿Cómo Rafael Núñez hace 100 años va a pensar que la política es posible a través del consenso, ¿no? Digamos, no es nueva la idea de entender la política como consenso. Aristóteles habla de la política como el bien común. Se entiende la política, y por eso mencionaba a los filósofos contractualistas, que ellos van a entender que si bien los seres humanos tenemos una naturaleza conflictiva, que es muy difícil ponernos de acuerdo, tenemos una esencia social, y eso lo va a repetir Rafael Núñez en sus discursos, ¿no? Y nuestra esencia social es lo que va a permitir que podamos llegar a acuerdos. No es que la política esté desvestida del conflicto, claro que hay conflictos, pero los conflictos deben solucionarse en los acuerdos, ¿no? En los diálogos, y no a través de las armas, no a través de la guerra. Obviamente, quienes ya entienden conocen la historia de Colombia a finales del siglo XIX y todo lo que va a suceder durante el siglo XX, nos vamos a dar cuenta que eso se quedó prácticamente en idea, pero yo creo que es importante rescatar. O sea, es importante rescatar que sí hay ideas que de alguna manera proponen salir de ese conflicto que relaciona completamente, que siempre está vinculando la política con la violencia. Yo discutía con un profesor en un semillero de investigación, que yo le decía, a mí me parece que en Colombia tenemos que dejar de entender la política como la lucha por el poder, como esa lucha armada por el poder. No podemos seguir reivindicando esa lucha armada por el poder. Y yo sé que la historia nos da esas herramientas para pensar que sí es posible pensar en la conciliación, ¿no? Y yo le decía, yo no entiendo la política como la lucha por el poder. Yo creo que la política se puede entender, y hubo escenarios y hay escenarios donde la política se puede entender como consenso, y esos escenarios pues nosotros tenemos que descubrirlos. En la historia descubrirlos, y pues en el presente crearlos, ¿no? Recrearlos. Y me parece muy importante, bueno, a mí me parece lindo mi trabajo, y digo lindo no en términos de la belleza armónica, sino de la necesidad de reconciliarnos con la historia política. Y en este caso hablo de la historia de las ideas, porque yo sé que este país no se ha movido, América Latina no se ha movido solo a través de los escenarios prácticos y pragmáticos de nuestros políticos, ¿no? Sino entender que nuestros políticos también tuvieron esa formación filosófica, esa formación humanística, de entender que era necesario, si bien construir la nación, era necesario entender cuáles eran las realidades, cuáles eran esos espacios que nos podían permitir construir la nación. Y yo trato de mirar que Rafael Núñez es uno de esos autores que nos va a permitir entender que es posible, ¿no? Es posible sí entender la tolerancia política. Y él decía, es que hay que pasar, hay que trascender ese irrespeto entre los partidos políticos, ¿no? Y si ustedes se acercan a la prensa del siglo XIX, que es como uno de los escenarios más importantes donde vamos a ver el debate político de nuestros partidos, sí vamos a entender que no hay ese respeto por la idea del otro, ¿no? Siempre hay una especie de crítica, una especie de degradación sobre lo que se visiona del otro partido, del otro referente político que no va con mi corriente, pero que yo creo que lo importante de Rafael Núñez va a ser es intentar sacar de la vida cotidiana, de la vida política, de la vida pública, esa esfera de la violencia armada sobre el poder, y más una esfera de conciliación. Y creo que es un tema que tengo que seguir abordando, que tengo que seguir profundizando, tengo que buscar esas ideas de pronto un poco más arraigadas en sus discursos, que den cuenta de eso, y que, como les digo, no es que vamos a encontrar durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la paz anhelada. No se va a encontrar. En realidad vamos a encontrar unos procesos bastante fuertes en términos de violencia, en términos de pérdidas, que nos van a dar cuenta que pareciera que esas ideales del proyecto regenerador se quedaron en ideas, ¿no? Pero yo creo que es importante rescatar, y con esto hago una invitación a los historiadores en general, a que yo creo que en Colombia nos hace falta mucho hacer ese tipo de estudios, ¿no? Estudiar las ideas de nuestros políticos, estudiar las ideas de esas personas que han liderado de alguna manera los procesos de construcción nacional. Muchísimas gracias por su atención.